Ya, muchas Entonces gracias. tenemos 20 minutos. Les dejo para que comiencen. Ya, ¿Ok? gracias. Sí. Ok, Gracias. gracias. Bueno, qué raro, mucho gusto Pedro por estar con nosotros en esta entrevista a propósito de tu largometraje Los Renacidos. Qué extraño no escucharte hablar en argentino. ¿Costó mucho el acento mendocino, Pedro Fontaine, que por lo demás eres nacido y criado en Chile? Bueno, mucho gusto Ernesto, muchas gracias por recibirme y entrevistarme. El acento fue un trabajo, o sea, fue algo que trabajamos con unos meses antes de empezar el rodaje y, y fue una búsqueda en conjunto con una coach que es una actriz de acá que se llama Lola Banfi, que muy buena. Ella me fue guiando y después ya en el rodaje también me apoyé mucho en los compañeros, en Santi, el director, que estaban ahí siempre muy atentos a mi acento y creo que lo logramos. Sí, además que, bueno, estás en estos momentos en Argentina, ¿no? ¿Estás residiendo allá de manera permanente, Pedro? No, no, ahora estoy aquí porque estoy nominado a unos premios, a los premios Y, Sur, que son esta noche. bueno, muchas felicidades. Ojalá puedas llevarte Mm, algo para la casa. A propósito de los Gracias. renacidos. Sí, sí. Estoy nominado a Actor Revelación. Oye, que bueno, felicidades, Pedro. Eres muy Muchas joven, gracias. has hecho muchas cosas, has dirigido, has producido también algo, tienes como crédito de escritor y por supuesto actuado. Bastante integral. ¿Por qué buscas como esa curiosidad artística como casi 360 quiero decir? Mm. Mira, la verdad es un camino que se ha ido armando con los años. Yo creo que tengo una inquietud por contar historias, tengo mucha pasión por el cine y el teatro y me interesa eh, investigarla y ver maneras de participar. Obviamente son roles muy distintos. Es muy distinto eh, estar actuando que dirigiendo, produciendo, pero, pero claro, lo que más lo que como más me he desarrollado por lejos es como actor. Sí, además que estás Mm. en distintos proyectos, ¿no? Y con distintos registros. También hace poquito se estrenó no tampoco, pero se estrenó Hija del Fuego en Disney Plus, Sí, donde sí, de nuevo interpretas a un personaje argentino, esta vez un chofer argentino. sí. Eh, Supongo que eso te da versatilidad y te ayuda a que la carrera pueda expandirse mejor, ¿no? En términos de proyección internacional, Pedro. Sí, bueno, la verdad que, bueno, ese es un proyecto interesante porque vino después de Los Renacidos y ahí me toca ser un porteño. Entonces tuve que volver a estudiar el acento. Y en ese caso hablaba mucho más. En el caso de Los Renacidos, un personaje más parco. Entonces también Claro. eso fue una gran introducción. Y claro, cuando me llegó la audición para La hija del fuego, ya me sentía un poco más capaz porque ya lo había hecho. Pero igual era muy distinto, obviamente. Tuve que prepararlo de nuevo. Hay algo Eh, interesante bueno, estás ahora con los premios básicamente a puertas de posiblemente actor revelación, si no estás nominado, y estás en una industria que es súper de alto estándar, como la Argentina, con películas estrenadas, con series y con un pedigrí bastante similar al que yo recordaba alguna vez cuando entrevisté a Benjamín Vicuña, tal vez por tus tiernos años, que también eran los míos. No sé si es algún tipo de referencia o algún ejemplo a seguir en el sentido de hacer una carrera allende los Andes y especialmente en tu caso incorporarte de esta manera en la industria cinematográfica argentina. Mira, la verdad nunca me había detenido a pensarlo mucho. Creo que estoy más enfocado en el trabajo mismo, en lo que aparece a medida que voy avanzando. Creo que me ha tocado la suerte de estar en una época en que se ha globalizado mucho y se ha democratizado mucho el acceso
a proyectos, a casting. Post pandemia se ha masificado esto de que los castings ya no son presenciales, entonces puedes no solamente enviarlos desde tu casa, sino que puedes postular a un proyecto en cualquier lado del mundo en la medida que encajes con el perfil que están buscando. Entonces eso me ha abierto posibilidades afuera. Pero de nuevo, la verdad no sé si lo he pensado tan estratégicamente, así como de, mira, esta es una movida, sino que se me ha dado el momento. Perfecto. Los Renacidos fue un proyecto que se me acercó cuando aún era solamente un guión. Yo nunca se me había cruzado por la cabeza la idea de trabajar en Argentina. Y me encantó el guión. Y fue como, wow, un desafío lograr el acento, pero me siento motivado para hacerlo. Además que hay algo interesante con Los Renacidos, que es un thriller, es una película de género, que tiene, por supuesto, ambición y capas artísticas por todos conocidos y que nos gustan a los cinéfilos, pero es en esencia un thriller y un thriller con un giro interesante. Tú interpretas a un doctor mendocino que justamente tiene que hacer que algunas personas, sin hacer spoiler, renazcan, resuciten, Mm, como parte de una especie de charada, por decirlo de manera suave. ¿Te mm. gustó eso del guión? ¿Te gustó esta idea de participar en algo que parece que tiene como una pizca, un condimento convocante, como suele pasar en algunas de las producciones del cine trasandino? Sí, claro, es un guión muy atractivo y tiene una cosa, el personaje tiene un conflicto permanente, porque como bien tú dices es un médico, pero tiene un conflicto ético, porque en el fondo está usando su conocimiento contrario para lo que debiese, ¿no? Entonces tiene ese conflicto y creo que eso fue muy movilizante a la hora de interpretarlo, porque las situaciones eran muy de tira y afloja, ¿no? Era como que el personaje quiere y no quiere y, y eso era interesante de explorar. Claro, o sea, los mejores personajes son los que tienen estos claroscuros y parecen más antihéroes que héroes al final, ¿no? Pienso en tal vez algunos clásicos clichés del cine, desde Vito Corleone Sí, hasta algo claro. reciente como Walter White, ¿no? En Breaking Bad, ahí hay quizás más carne a la hora de interpretar ese tipo de personajes en pantalla, chica o grande, ¿no? Sí, también se hace interesante entrar porque es una película y tenemos el tiempo para entrar y era importante, por ejemplo, en este personaje verlo pensar, verlo intentar resolver. Está en una situación límite, quiere sobrevivir y tiene las herramientas para hacerlo. Tampoco queda muy claro si es algo muy nuevo para él o él ha estado en ese tipo de situación antes. Está Luis Eh, Dubó, que vaya sí que intimida su presencia. sí, un grande total, Una Tato. institución del cine latinoamericano. Sí, increíble. No, compartir pantalla con él, escena, fue muy cariñoso y lo mismo Antivilo. A ambos Ah, me había tocado conocerlos antes, entonces eso también me ayudó. Y hablando de antihéroes. claro, me pareció muy acertado que estuviesen ellos y le entregan a la película, creo, nutren ese imaginario que tiene el guión que es muy interesante. Yo creo que es una película bastante para cinéfilos, pero también para gente que no es tan cinéfila. No, por supuesto, yo la considero bastante convocante y alguien que busca un muy buen thriller le va a encantar, sin duda. Así que Mm. aprovechamos de invitar a las personas a que vayan al estreno acá en Chile de Los Renacidos. Oye, Pedro, y también curiosidad, me gustaría saber un poco de tus gustos más bien artísticos, cinéfilos. Eh, Ajá. no sé si estáis pegados con algo, estáis pegados con alguna, o te gusta determinada tipo de producción, película. Ahora último, el cine chileno está, por ejemplo, en un momento bastante dorado. Me ha tocado reportear décadas y hay nueva ola dorada impresionante, con los títulos que ya sabemos: La misteriosa mirada al flamenco, la Mm. película Longaniza, Matapanqui, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Te, ¿Te gusta esa nueva onda? ¿La admiras? ¿O cómo es tu vínculo en ese sentido con esta escena de la que tú ahora también eres parte?
Claro, sí, a mí me encanta el cine chileno, siempre me ha gustado mucho. Y he tenido la suerte de poder estar vinculado a ese mundo desde siempre, la verdad, desde que empecé. Entonces, eh, nada, soy espectador que me gusta mucho y también como actor me encanta participar. Eh, claro, así como de mis gustos, te diría todo. Me gusta. A ver, me encanta lo que se está haciendo en Chile, me encanta lo que se está haciendo en Latinoamérica por décadas. Creo que es un lugar de vanguardia en el cine mundial y no siempre se ve de esa manera. Por eso me parece muy importante que se fortalezca y se cuide el espacio de coproducción y de cooperación entre industrias, porque se generan relatos muy únicos con mucha mirada autoral. Eh, y Además, eso. como que sirve también para que conozcamos un poco lo que está pasando en las cinematografías de otros países, que en general está un poco oculta por los carteles, las marquesinas de lo que es más Hollywood, pero hay muchas cosas interesantes que se están produciendo tanto en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Exacto, exacto. México, para qué decir, incluso Y Costa Rica. totalmente, es un cine muy nutrido y que creo que de verdad aporta a saber, a conocer las sensibilidades que están en nuestro continente y frente a temáticas que son más o menos similares. Si vemos los países, más o menos han atravesado una historia similar. Entonces, los problemas son similares. eh, entonces, es muy interesante ver qué son las temáticas que preocupan, que entusiasman, que emocionan en los Sí. distintos países. Oye, Pedro, ¿y qué, qué te pasó? ¿Qué descubriste cuando estuviste en el conservatorio de Neighborhood Playhouse? Perdona mi pésima pronunciación, es lo que hay. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa, la verdad, me sentí muy bienvenido y bueno, fue algo muy distinto porque es una tradición mucho más del teatro americano, ¿no? Como que viene como que hace una lectura del teatro ruso de Stanislavski, pero finalmente lo traduce a un lenguaje más gringo. Eh, y pensado en esos códigos, ¿no? Pero nada, fue una experiencia maravillosa. Ahí recibí una beca, recibí mucho, mucho cariño y me entregaron una formación muy completa. Eh, Hice muchos amigos y conocí grandes profesores con los cuales he mantenido vínculos hasta el día de hoy. Oye, y alguna pieza o texto o estudio que te haya marcado, tal vez pensando en alguna referencia de aquellos años de formación en el conservatorio? Eh, Bueno, el conservatorio estaba centrado en lo que se llama la técnica de Meissner, ¿no? Entonces está ese texto que es bien interesante, que el conservatorio lo desarrollan de forma práctica, pero existe un libro que es como, digamos, la condensación técnica, más teórica, eh, eso sin duda, y después ya de obras, uf, es súper difícil escoger una, porque encuentro que son muchas cosas que a las cuales estuve expuesto como, por Bueno, ejemplo, tenía un ramo dedicado solamente a Shakespeare. wow, Entonces eso lo investigamos bastante, montamos a Shakespeare. Después, por ejemplo, mi obra de egreso fue un texto de una dramaturga inglesa que se llama Moira Buffini, que tomaba todas las eh, tragedias griegas para hacer, y hacía como una especie de collage eh, paralelo en el que hacía como una analogía de lo que es el imperialismo de un país desarrollado sobre un país subdesarrollado, eh, perfecto. tomando personajes de las tragedias. Es Ah, un qué texto que bueno. se llama Bienvenido a Tebas, sí, sí, sí. Oye, además que es una escuela donde estudiaste, Neighborhood
Playhouse. Hay, al parecer, grandes estudiantes, grandes personas que han pasado ahí, desde Steve McQueen, desde Robert Duvall, desde James Caan, grandes próceres de la actuación cinematográfica clásica de Hollywood. Eh, qué bien, ¿no? Eso te da una buena marca, te da como un buen pedigrí, ¿no? A la hora de... Es como para quebrarse, ¿no? A mí me parece Digo, anecdótico, me parece En, anecdótico. en un buen Me parece, sentido. me parece gracioso, porque también, bueno, es que lo que eso dice es que es una escuela con mucha tradición, es una de las escuelas más, de los conservatorios más antiguos de Estados Unidos. Y, y claro, sí, pasó por ahí mucha gente. Eh, claro, de la época más, claro, Es los más dorada, más 70, clásica. sí, sí. Oye, y qué intérprete admiras actualmente de cine o televisión o tal vez teatro, tanto chilenos como extranjeros? Me gusta saber qué referencias mueven a tu cabeza creativa. Ahora que probablemente vayas a ganar un premio actor revelación, ojalá, cross finger, ojalá así No sea. sabemos, no sabemos. Ojalá así sea. Son muchos, la verdad. A mí hay muchos que me gustan bastante. Por ejemplo, me gusta mucho el cine de Cassavetes. Ah, yo en caso de sí. Todo lo que es como el cine más indie siempre me ha interesado mucho. Eh, Obviamente actores, si vamos como por los americanos, podría ser obviamente Marlon Brando, Robert De Niro, el mismo Robert Duvall me parece impresionante. Sí. Eh, Después, es que soy tan... Empiezo y te puedo dar una lista sin Por terminarme, pero supuesto. Yo también, y por eso es entretenido siempre hablar con un cinéfilo, así que esto siempre es bienvenido. sí, bueno, no sé, me encanta. Después también me gustan mucho los directores, me encanta seguir el trabajo de un director y pensarme ahí. O sea, por ejemplo, yo te diría, no sé, una película de Javier Dolan, por ejemplo, sería como un sueño, porque además lo siento de mi generación. Sí. Eh, Ese me tocó crecer con él, ¿no? niño prodigio, además. Claro, él empezó a los 19 años. Niño prodigio, así como es como el Diego Céspedes francés, para no decir el Javier Dolan chileno. Los vi carreteando juntos a ellos dos, me dio un Ah, gusto mira, súper bueno. mira, qué suerte. Él sin escuela, además, Javier Dolan, sin escuela. Así es. Bueno, Em, es loco que en general algunos de los directores más interesantes no tengan estudios tan formales y vengan de otras áreas como la formación literaria. Pienso en Nolan, que estudió literatura, o el Ujú. mismo Tarantino, que es más, O el claro, Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, aunque después sacó la carrera, Sí, pero pero como vienen honorífico, ¿no? claro, pero vienen de formaciones más literarias. Es muy interesante. Para ti, en este sentido, son importantes los textos, dado tu paso por el teatro, por lo que has hecho en el Conservatorio de Nueva York. Sí, a mí me gusta mucho estudiar. Me parece que estudiar, aprender, cuestionarse. A mí me gusta pensar bastante, probar cosas. Entonces no, o sea, creo que todo eso es en pos de soltar después y entregarse a la intuición y ir descubriendo desde ahí, ¿no? Eh, sí, Oye, Pedro, y lo último, para no molestarte más, pregunta. no me molesta. Yo soy un mecenas imaginario y tengo como a este chico, Charlie Barker, el de Obsesión, te doy casi $1 millón para que hagas una película. ¿Qué película harías? ¿Con ¿Qué un te millón gusta? de dólares? Sí, como si fueras tú el director y el guionista. ¿Qué Es te que no te gusta? la puedo decir porque me la van a robar. Sí, ya sé perfecto cuál es. No tengas miedo, no tengas miedo. Todos sabían de qué iba, pero terror, drama, sin autor, No, es que ¿cómo? ese nombre, tengo el título. En serio, Es que es buenísimo. una remake Además, mira, mira, de... Me gustaría quizás dirigir y protagonizar un remake de Querelle, de wow. Fassbinder. Sí, suave, ¿eh?
súper suave. Uno de los, uno de los directores referenciales del nuevo cine alemán y también uno de los más crudos y brillantes, ¿no? Dice, genial. Me encantan ese tipo de cineastas como prodigios, ¿no? Que hacen, y hacen, y hacen, y hacen, ¿cachai? Y que no Eh, tienen concesiones además, ¿no? claro, no vienen marcados por un deber ser, ¿no? Y esa libertad, además que él viene del teatro también, tenía su Ujú. compañía. Me encanta el juego, el cruce de lenguajes, ¿no? Como qué del teatro nos sirve para el cine, qué del cine nos sirve para el teatro, eso me parece apasionante. Y bueno, esa película en realidad es una novela. Así es. Entonces, De Jean Genet, nuestro querido y viejo conocido, el señor que estuvo en la cárcel. así es. Muy realista, así que sí. Me sorprendiste, Pedro. Ojalá Ya no pues, te. Ernesto, empieza a juntarme las monedas. Sí, vamos a hacer un crowdfunding acá Eso, para cómo hacerlo ya. Oye, ya, te agradezco un montón el tiempo. Felicidades, ojalá vaya todo bien, Pedro. Un gusto y te felicito un gusto, muchas gracias. por tu carrera, ¿ya? Y lo pasé Muchas súper bien gracias. en la conversa, ¿ya? Un Yo abrazo. igual. Que te vaya Chao, muy bien. Muchas chao. gracias. Chau. Gracias a ambos. Chao, Me voy a Te robar la libero, idea. Pedro. Muchas gracias. ¿Me Cualquier voy a robar cosa la te idea, escribo. Ernesto? No, no te ¿Ah? la voy a robar, voy a usurparla. Oye, te libero por ahora. Cualquier cosa te escribo por WhatsApp, ¿ok? Ya, Pedrito. Claudia, te pasaste. Muchas gracias. No, Chao, muchas gracias Pedro, a que vaya ti. todo bien, ¿ah? Chao, chao. Chao, Muchas Claudia, gracias. muchas gracias por esto. Te Chao, Que estés mando chao. muy el bien. link en un Chau. ratito también. Ya, muchas gracias. Gracias, Chao. chao. Chau.